Inteligencia artificial. Un resultado, pero de un esfuerzo que reunió muchas disciplinas. No hay nada mejor que hacerse una pregunta cuando tienes a mano la técnica, aunque sea básica, porque así podrás hacer realidad tu pensamiento. Y bueno, también tienes que tener las capacidades. Pero algo que me llama mucho la atención es cuando se piensa que otras personas de épocas pasadas no tenían cómo llevar a cabo, digamos, a concretarlo a una forma física, sus ideas, como si esto fuera importante. Pero de algo estoy seguro. Hay quienes que les gusta soñar y da igual si tienes las herramientas o no. Estos van a correr en busca de algo que por lo menos les ayude a expresar tal idea, como lo hicieran las viejas civilizaciones en India, Oriente o Egipto. Ya en Occidente tendríamos a Julio Verne, Asimov, Frank Herbert. Claro que hasta 100 años atrás la forma de mostrar estas ideas eran y seguían siendo la literatura, la escultura, las matemáticas, la filosofía, etc. Es así que el hombre buscó una solución. Nuestro hermoso cerebro que mastica y otra vez una idea hasta que éste considera que debe ser compartido con todos. Tengo una gran idea. Entonces comienza este motor imparable. Hay registros antiquísimos de hombres que pensaban o querían crear o querían interactuar con un ser de madera o lo que fuere, que se asemejara un tanto o un cuanto a él. Y quizás por la misma soledad que sentía o quizás de apariencia no fuera igual, pero sí que pudiera interactuar con nosotros, aunque sea en un monólogo. Las razones para desarrollar esta tecnología claramente fue eso. Todo comienza con mentes creadoras y no destructivas. Para algunos la razón es clara. Intercambio de información, puntos de vista sobre la vida, existencia, religión, la política, o el mismo jugando a ser un creador. En cambio, otros menos curiosos, ya sabienda de su naturaleza de ignorancia y por ende temerosa, se han regido por las reglas de la violencia. En esos sueños estos pequeños, insignificantes seres sueñan con poseer un agente con inteligencia y la suficiente fuerza para alejar a los enemigos que ellos mismos tienen en sus mentes, siempre con la idea de dominación sobre la inteligencia y sobre los demás. Dicho eso y olvidando las malas intenciones de estos grupos, lo esencial es preguntarse, ¿fue fácil llegar a esta intérprete de datos o inteligencia artificial? ¿Cuáles fueron los obstáculos que tuvieron que saltar? ¿O creían que esto era solamente trabajar en matemáticas? Pues no, señores. Primero había que entendernos nosotros mismos, ya que los inventos o buenas ideas siempre han sido interpretaciones de otros actores de la vida natural. De hecho, la primera pregunta, que podría haberse hecho ya en 1956, o deberían haber pensado, debería ser más por el lado filosófico, moral y ético que el matemático. Recuerden que somos seres sociables, no podemos huir de estas convenciones del buen vecino, porque el problema nunca fue si se conseguiría o no, sino que cuándo iba a ser ejecutado y si se consiguiera el 80% de lo esperado, realmente querríamos llegar a una IA que fuera parte, ¿cómo explicarlo?, que tuviera las capacidades de un agente o una máquina, o queríamos una máquina que solamente obedeciera comandos, o definitivamente queremos una que tenga la capacidad de interpretación. Aunque el hecho de que para algunos pensar parece rutinario, natural, hasta ordinario, sabemos, y huyendo de la mediocridad, que también la calidad del proceso cognitivo es importante para la propia existencia. Sumando varias disciplinas científicas, una máquina básica que sepa recibir órdenes y ejecutarlas tendrá en su interior una serie de comandos que permitirán su ejecución. Cada orden tendrá un módulo, por decirlo así, con la orden 0 y para apagado y 1 para encendido. Y es así que transferir la acción de números a movimientos fue la barrera que se debía pasar. ¿Cómo se lograría? Bueno, pues la respuesta estaba en nuestras redes neuronales. No es que hayamos nacido con una máquina de resonancia magnética debajo del brazo. A la llegada de una nueva técnica llamada espectrómetro, se pudo comenzar a experimentar con la estimulación del cerebro y como consecuencia de este estímulo se pudo observar y apreciar cambios en este. Mientras más sofisticado se volvía el aparato, más técnicas se podían aplicar y ser utilizadas para estudiar el cerebro, y como consecuencia de este estímulo se pudo observar y apreciar cambios en este. Mientras más sofisticado se volvía este aparato, más técnicas se podían aplicar y ser utilizadas.
Paso a paso, los resultados obtenidos de las células cerebrales daban más luz al proyecto y aclaraba algo importante, que para que una célula pudiese comunicarse con éxito, se, se debía entender que el mensaje debía ser el correcto. Las discrepancias siempre han ayudado en el mundo de la investigación. Y quiero hacer hincapié en lo que dijo Roger Chang en este aspecto. No existe eso a lo que se le llama sintaxis, dijo. Estudiar cómo se combinan o relacionan las palabras para luego generar secuencias en cascadas, razonamientos, era una tontería. Un niño de quinto año, o quinta serie, digamos, o menos, puede ver y entender una representación gráfica de cómo se reproduce el sonido físico, ¿cierto? Bueno, parece elemental. Pero ¿qué pasa con el acto de pensar, de reconocer lo que el otro dice? Sin duda, hay mucho pasto que cortar hasta llegar ahí. Hay contextos culturales, políticos, familiares, vivenciales, etc. Traspasar esto a una máquina, en la cual no solo debe entender, sino que ejecutar es aún un desafío, un serio desafío. Por eso amo las competencias constructivas, porque sin ellas todo quedaría estático. Amigos, hasta el universo para generar más estrellas se mantiene en movimiento, en fusión y fricción continua. Tomado el desafío, ahora se ha creado una máquina que razona o estructura la información para luego sacarla a relucir en el momento indicado. Países con orgullo propio y con autodeterminación están en la carrera. Esta carrera ya lleva más o menos en su forma competitiva más de 20 años. China y Estados Unidos ahora forman parte de esa élite. Por ahora, ya que todo cambió un día en que se lanzó DeepSeek, la cual es de código abierto. Entre comillas, claro. Pero eso será otra historia. Les conté que había participado en la biología, pero ¿qué pasa con la matemática? Obviamente le tocaría a las matemáticas y sobre todo a una rama de ellas, la estadística, para que la máquina razonara y analizara. ¿Se recuerdan ustedes lo que les había dicho de bloques de información? Bueno, así como libros de una biblioteca ordenados por tema, año, tipo de literatura, ciencias, naturaleza, etc. Bueno, técnicamente es esto, lo que se pasaría a llamar nodos. Es claro que no fue tan fácil llegar a este momento de la historia. Muchas disciplinas fueron utilizadas por los grandes pensadores, psicología y filosofía en conjunción, para mí las más valiosas en el menú. Pero eso ya es una opinión personal. La poderosa informática ahora cuenta con el análisis y la madre del razonamiento, o sea, la psicología y la filosofía. Y eso es un equipazo. Reflexionemos ahora. Digamos, ¿existe solamente una IA? Pues no, no es un repositorio único. Hay muchas para diferentes necesidades. Sería genial, así como una mente única pudiera contestarnos todo, como podemos ver en las películas de ciencia ficción, pero por ahora creo que es mejor dejarlo tal cual. Música, matemática, educación, arte, defensa, salud, administración, es el comienzo del juego. ¿En qué otras cosas se podría utilizar la IA según ustedes? ¿Hay diferencias entre pensar como humanos y el razonamiento de la IA? Pueden hacerse esas preguntas. Las lecturas que les van a ayudar con este tema, y termino con esto, para entender este mundo o la inteligencia artificial, se los dejo aquí. Sería Alan Turing, leer a Sócrates, a Aristóteles, Ramón Lull, lógica básica, dualismo, materialismo, inducción y estadística. Solo una opción básica en esta última, de estadística, ya que no se necesita ser un máster de la estadística, que es una disciplina realmente cabezona, diría yo. Bueno, y mucho más. Si tienes curiosidad, puedes aprenderlo e interiorizarte más. Todo lo que he dicho o lo que podrían leer, no se imaginen un mundo de extraterrestres, de tipos encasillados en un laberinto, para nada. Lean lo esencial, lean las reducciones de algunos autores, y así podrán entender un poco más. Yo, por mi parte, les doy un ejemplo muy bueno. Yo leí, por ejemplo, Inteligencia Artificial de Stuart Russell y Peter Norris, y otras también. Pero eso es lo que me acuerdo ahora. Bueno, espero que les haya gustado esta larga y tediosa charla. Hasta luego, monólogo casi.